Me dijo, vamos a ver una casa más cómoda, papá. Y yo le creí, como un tonto, le creí a mi propio hijo. Pero me llevó directo al asilo y nunca más volvió. ¿Y saben qué descubrí después? Que mientras yo estaba encerrado en ese lugar, él había cambiado mi testamento. Vendió mi casa, mis cosas, todo lo que construí en 35 años de trabajo. ¡Todo! Pero Roberto cometió un error. Un error que le costaría todo. Porque hay ciertas cosas sobre su padre que jamás imaginó. Me dijo, vamos a ver una casa más cómoda, pero a los 68 me dejaron en un asilo y nunca volvieron. La mañana del 15 de marzo, mi hijo Roberto llegó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde los 30. Papá, encontré el lugar perfecto para ti, dijo mientras revisaba su teléfono con más atención que la que me había prestado en meses. Es una residencia premium, con jardines, enfermería las 24 horas y otros señores de tu edad para que tengas compañía. Debería haber sospechado cuando mencionó otros señores de tu edad. Roberto siempre había sido calculador, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo que me recordó a cuando era niño y había roto mi radio favorito, mintiendo con la misma convicción que ahora usaba para convencerme de que esto era por mi bien. El viaje en auto fue silencioso. Patricia, mi nuera, ni siquiera me miró por el espejo retrovisor. Llevaba puesta esa blusa cara que había estado codiciando en el centro comercial, la misma que había dicho que no podían permitirse cuando les negué el préstamo el mes pasado. Curioso cómo ahora podía costearla. Luego descubrí que habían cambiado el testamento y vendieron todo. La primera señal fue cuando el director del asilo me pidió que firmara unos papeles de rutina. 35 años trabajando como contador no se borran fácilmente, y reconocí inmediatamente lo que tenía frente a mí. Una transferencia de poder legal completa. Es solo para emergencias médicas, don Alberto, me aseguró la enfermera con esa sonrisa profesional que había visto 1000 veces. Firmé porque, francamente, ¿qué opción tenía? Mi hijo había desaparecido después de prometerme que volvería mañana para ver cómo te adaptas. Ese mañana se convirtió en una semana, luego en un mes, y finalmente en la cruda realidad de que me habían depositado ahí como un cheque que ya no querían en su cuenta. La segunda señal llegó cuando don Esteban, mi compañero de habitación, me mostró el periódico local. «Mira, Alberto, tu casa está en venta», dijo con esa mezcla de lástima y curiosidad que caracteriza a los ancianos cuando huelen tragedia ajena. Ahí estaba, mi casa de 2 pisos, el jardín que había cuidado durante 20 años, la cochera donde había enseñado a Roberto a cambiar llantas, todo reducido a una descripción inmobiliaria de 8 líneas. El precio me hizo temblar. No de frío, sino de rabia pura. La habían puesto en $280,000, casi el doble de lo que valía cuando la compré. Mi hijo había calculado bien, el mercado inmobiliario había subido, y él había esperado el momento perfecto para deshacerse de mí y quedarse con la ganancia. Esa fue la peor decisión de sus vidas, pero Roberto había cometido un error que le costaría todo lo que había ganado con su traición, y mucho más. Verán, cuando uno ha sido contador durante décadas, desarrolla ciertos hábitos, ciertos contactos, cierta comprensión de cómo funciona realmente el dinero en este mundo. Y resulta que había ciertas cosas que mi querido hijo no sabía sobre su padre. Los asilos son lugares extraños para redescubrir quién eres realmente. Durante las primeras semanas, me sumergí en esa rutina gris que caracteriza a estos lugares. Desayuno a las 7:30, medicamentos a las 9:00, siesta obligatoria a las 2, cena a las 6, cena. Como si fuéramos niños otra vez, pero sin la esperanza de crecer. Don Esteban resultó ser más que un compañero de habitación. Era un exabogado que había llegado al asilo en circunstancias similares a las mías, cortesía de una hija que había decidido que papá era mejor como una anécdota que como una realidad. La diferencia entre tú y yo, me dijo una tarde mientras jugábamos ajedrez, es que tú tienes esa mirada que dice que esto no ha terminado. Tenía razón. Cada noche, acostado en esa cama que olía a desinfectante y resignación, repasaba mentalmente cada detalle de mi vida financiera. Los ahorros que Roberto creía que había gastado en medicamentos. Las inversiones que había hecho en nombre de empresas que él ni siquiera sabía que existían. Los contactos que había cultivado durante décadas y que seguían considerándome un amigo, no un estorbo. La tercera semana decidí hacer mi primer movimiento. Durante la hora de visitas a la que Roberto nunca venía, le pedí a la enfermera que me trajera un teléfono. «Necesito llamar a mi doctor», mentí con la misma facilidad con la que él había mentido sobre la casa más cómoda. Marqué un número que tenía memorizado desde hacía 15 años.
Licenciado Márquez, habla Alberto Mendoza. Sí, el contador de la firma Henderson. Necesito que me haga un favor. Roberto apareció por primera vez después de un mes, no por culpa o cariño, sino porque había problemas con la venta de la casa. Lo supe porque llegó con esa expresión de pánico controlado que recordaba de cuando era adolescente y había chocado mi auto. Papá, hay un pequeño problema legal con la casa, dijo sentándose en la silla de plástico que el asilo proporcionaba para las visitas. Parece que hay algunas discrepancias en los papeles de propiedad. ¿Tú no hiciste alguna modificación al título sin decirme? Sonreí con la misma inocencia que él había usado conmigo. Hijo, a mi edad, ya ni me acuerdo de lo que desayuné. ¿Cómo voy a recordar papeles legales? La mentira salió tan naturalmente que hasta yo me la creí por un momento. Pero Roberto no era tonto. Había heredado mi inteligencia, aunque no mi paciencia. Papá, el notario dice que hay una sociedad anónima que tiene el 40% de la propiedad. Una sociedad que fue creada hace 3 años. Sus ojos se estrecharon. ¿Tú sabes algo de eso? Ay, hijo, ya sabes que nunca fui bueno para esas cosas de sociedades y papeles. Respondí, ajustándome los lentes con un temblor que no era completamente fingido. Quizás deberías preguntarle a tu contador. La ironía no se le escapó. Él había sido mi contador durante los últimos 5 años, manejando mis finanzas para ahorrarme complicaciones. Lo que no sabía era que solo había estado manejando el 30% de mis activos reales. El resto había estado fluyendo hacia estructuras legales que había creado con la ayuda de colegas que entendían que la vejez no significa estupidez. Se fue esa tarde más confundido de lo que había llegado, pero no sin antes dejarme una pequeña victoria. Había traído mi teléfono celular, creyendo que era un gesto de bondad. Para que puedas llamarnos cuando necesites algo, dijo con esa sonrisa forzada que ya me tenía harto. Lo que no sabía era que ese teléfono era exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso. El mundo financiero es más pequeño de lo que la gente cree. Después de 35 años auditando empresas, manejando sus libros, guardando sus secretos, uno acumula cierto capital social. Y ese capital, a diferencia del dinero, no se deprecia con la edad. Mi primera llamada fue a Carmen Vázquez, directora de crédito del banco donde Roberto había solicitado un préstamo empresarial usando mi casa como garantía. Carmen, habla Alberto Mendoza. Sí, ya sé que ha pasado tiempo. Oye, tengo una pregunta sobre mi hijo Roberto. Carmen me confirmó lo que sospechaba. Roberto no solo había vendido mi casa, sino que había usado la garantía de la propiedad para obtener un préstamo comercial de $150,000 para expandir su negocio de consultoría. Un negocio que, según mis contactos, existía principalmente en papel y en la imaginación de mi hijo. El problema, Alberto, me dijo Carmen con esa confidencialidad que solo existe entre viejos conocidos, es que tu hijo no ha hecho ni un solo pago del préstamo. Estamos considerando ejecutar la garantía, pero con estos problemas legales de la propiedad. Carmen, déjame hacerte una propuesta, le dije, sintiendo por primera vez en meses esa adrenalina que había extrañado tanto. ¿Qué tal si te digo que la sociedad anónima que tiene el 40% de la casa estaría dispuesta a comprar la deuda de Roberto? El silencio al otro lado de la línea fue music to my ears. Carmen era inteligente, sabía exactamente lo que estaba implicando. Alberto, ¿tú eres el dueño de esa sociedad? Digamos que tengo cierta influencia en las decisiones que toma, respondí, disfrutando cada palabra. Y digamos que esa sociedad tiene un interés particular en que mi hijo aprenda algunas lecciones sobre responsabilidad. La segunda llamada fue a Patricia. Mi nuera contestó con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. Don Alberto, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está en el asilo? Roberto me dice que está muy cómodo. Patricia, necesito que me hagas un pequeño favor, le dije, ignorando sus comentarios sobre mi comodidad. ¿Podrías pasarme los papeles de la empresa de Roberto? Es que quiero entender mejor en qué está trabajando mi hijo. Claro, don Alberto, pero ¿para qué los necesita? Es que estoy pensando en hacer una pequeña inversión en el negocio de Roberto. Una sorpresa, ya sabes. La mentira era tan obvia que hasta me dolió decirla, pero Patricia mordió el anzuelo con la desesperación de alguien que veía dinero fácil. Qué maravilloso, don Alberto. Roberto va a estar tan contento. Le digo que le lleve los papeles mañana mismo. Lo que Patricia no sabía era que yo ya tenía todos los papeles que necesitaba. Lo que quería era tiempo. Tiempo para que Roberto se diera cuenta de que las cosas no estaban saliendo como había planeado.
Tiempo para que sintiera esa ansiedad que yo había sentido cuando me dejó en este lugar. Tiempo para que entendiera que había subestimado gravemente a su padre. Los siguientes días fueron una sinfonía de llamadas perdidas y mensajes desesperados. Roberto me llamaba a horas extrañas, con esa voz que intentaba sonar casual pero que no podía ocultar la tensión. «Papá, ¿has hablado con alguien del banco? Es que Carmen me dijo que tú la habías llamado». «¿Yo? Hijo, aquí en el asilo apenas hablo con las enfermeras», respondía con la inocencia de un santo. Aunque, ahora que lo mencionas, sí llamé al banco para preguntar sobre mi pensión. ¿Será que Carmen se confundió? Podía escuchar a Patricia discutiendo con él en el fondo. Sus voces filtradas a través del teléfono revelaban la tensión que se estaba acumulando en su matrimonio. «¿Cómo que no sabías de la sociedad anónima? Tú eras su contador», le gritaba ella con una histeria que me resultaba extrañamente satisfactoria. «Patricia, cálmate», le decía Roberto con esa autoridad falsa que usan los hombres cuando han perdido el control. «Mi papá nunca me habló de ninguna sociedad. Debe ser un error del notario». Pero los errores del notario no explican transferencias bancarias, no explican documentos firmados y certificados, no explican por qué, repentinamente, todos los contactos financieros de Roberto parecían estar revisando sus cuentas y reevaluando sus líneas de crédito. Don Esteban me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Alberto, no sé exactamente qué estás haciendo, pero ten cuidado. Los hijos desesperados son más peligrosos que los hijos codiciosos». Tenía razón, pero yo había pasado el punto de la precaución. Cada día que pasaba en ese asilo, rodeado de otros ancianos que habían sido descartados por sus familias, me recordaba que la dignidad no se negocia, que el respeto no se mendiga, que la justicia a veces tiene que ser manufacturada por uno mismo. La llamada más satisfactoria llegó una tarde de jueves. Roberto sonaba derrotado, casi vulnerable. «Papá, necesitamos hablar, en persona». «Por supuesto, hijo. Siempre tienes las puertas abiertas aquí». El doble sentido no era accidental. Después de todo, el asilo era el único lugar donde realmente tenía las puertas abiertas. Roberto llegó solo. Patricia había decidido quedarse en casa, según él, para cuidar las cosas, pero yo sabía la verdad. Ella había comenzado a distanciarse del desastre financiero que se veía venir. Las ratas siempre abandonan el barco antes de que se hunda completamente. Se sentó en la misma silla de plástico, pero esta vez no había sonrisas falsas. Sus ojos tenían esa mirada derrotada que había visto en tantos clientes cuando finalmente entendían que sus números no cuadraban. «Papá, necesito que seas honesto conmigo», comenzó, con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba en los bordes. «¿Tú creaste esa sociedad anónima?» «Roberto, creo que la pregunta correcta es, ¿por qué no te hablé de ella?» Le devolví la mirada sin parpadear. «La respuesta es simple, porque sabía exactamente lo que harías con esa información». Vi cómo sus hombros se desplomaron. La máscara de hijo preocupado finalmente se había caído, y lo que quedaba era un hombre que se había dado cuenta de que había jugado contra un oponente mucho más experimentado. «Papá, yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien cuidado», murmuró, pero incluso él sabía que sonaba patético. «Cuidado». La palabra salió con más veneno del que pretendía. «Cuidado es mentirme sobre una casa más cómoda. Cuidado es no visitarme ni una sola vez en un mes. Cuidado es vender mi casa sin consultarme». Necesitaba el dinero. El negocio está teniendo problemas, y pensé que si podía usar la casa como garantía. «Roberto, para». Mi voz había adquirido esa autoridad que había usado durante décadas en las salas de juntas. «No me insultes con excusas. Ambos sabemos que esto no fue sobre necesidad, fue sobre codicia y conveniencia». Se quedó en silencio. Y por primera vez en meses, pude ver a mi hijo real. No al manipulador que había perfeccionado durante años, sino al niño asustado que había sido. Casi sentí lástima por él. Casi. «¿Qué quieres que haga, papá?», preguntó finalmente. «Esa, Roberto, es la pregunta correcta». «Primero», le dije, sacando un papel doblado de mi bolsillo, «quiero que leas esto». Era una carta que había escrito esa mañana, a mano, con mi letra temblorosa pero legible. Es una confesión. Explica exactamente cómo planeaste todo esto, desde el momento en que decidiste que yo era más valioso muerto que vivo. «Papá, yo nunca...» «Cállate». La fuerza de mi voz sorprendió incluso a don Esteban, que fingía leer su periódico en la cama de al lado. «Lees la carta, la firmas, y la guardamos como...»
Roberto leyó en silencio, y pude ver cómo su cara se ponía cada vez más pálida. Había documentado todo: las mentiras, las manipulaciones, las transferencias ilegales, incluso la forma en que había falsificado mi firma en algunos documentos. Esto no es legal. No puedes obligarme a firmar algo así. Tienes razón, admití. No puedo obligarte. Pero puedo asegurarme de que tu préstamo bancario sea ejecutado mañana mismo. Puedo hacer que la sociedad anónima demande por fraude. Puedo hacer que Carmen revise con mucho cuidado todos los documentos que firmaste usando mi nombre. Vi cómo calculaba las opciones en su cabeza. Roberto siempre había sido bueno con los números, pero terrible calculando las consecuencias emocionales de sus acciones. ¿Y si firmo? ¿Qué pasa entonces? Entonces continué, disfrutando del momento, hablamos de los términos de mi liberación de este lugar. Porque verás, hijo, resulta que no necesito tu permiso para salir. Nunca lo necesité. Ese poder legal que me hiciste firmar tiene una cláusula que tú no leíste. Puede ser revocado en cualquier momento por el otorgante si está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me voy de aquí, hoy, y que la sociedad anónima va a comprar tu deuda bancaria, y que vas a pagarme cada peso que me debes, con intereses, trabajando para mí, hasta que considere que has aprendido la lección. Papá, yo no puedo. Patricia ya se fue, Roberto. La información había llegado esa mañana, cortesía de una vecina chismosa que había visto a mi nuera cargando maletas en su auto. Se llevó sus cosas mientras tú estabas aquí. Aparentemente decidió que un esposo en bancarrota no era tan atractivo como un suegro rico. Ver a mi hijo quebrarse completamente debería haber sido satisfactorio. Pero en ese momento solo me sentí cansado. Cansado de la traición, cansado de la venganza, cansado de ser el adulto en una relación que debería haber sido sobre amor, no sobre poder. Firma la carta, Roberto, le dije suavemente, y vamos a empezar de nuevo. Roberto firmó la carta con la misma mano temblorosa con la que había firmado los documentos que me habían traído al asilo, pero había algo diferente en su expresión. Por primera vez en años parecía aliviado. Papá, dijo después de terminar, yo realmente pensé que esto era lo mejor para ti. El asilo, las enfermeras, no tener que preocuparte por la casa. Roberto, el problema no fue que tomaras decisiones por mí, le expliqué, guardando la carta firmada. El problema fue que me mentiste. Me trataste como si fuera un niño, como si no pudiera entender o participar en las decisiones sobre mi propia vida. Pero tú nunca parecías interesado en discutir estas cosas. Porque nunca me lo preguntaste directamente. Siempre llegabas con las decisiones ya tomadas, esperando que yo simplemente asintiera. Me recosté en la silla, sintiendo por primera vez en meses que podía relajarme. Hijo, tengo 68 años, no 8. Puedo manejar conversaciones difíciles. Pasamos las siguientes 2 horas hablando, realmente hablando. Roberto me contó sobre las presiones financieras, sobre cómo Patricia había estado presionándolo para que resolviera el problema de papá, sobre cómo había sentido que estaba fallando como proveedor. Yo le conté sobre la soledad, sobre las noches despierto preguntándome si realmente había sido tan mal padre que mi hijo prefería deshacerse de mí en lugar de pedirme ayuda, sobre cómo había comenzado a planear mi venganza no por el dinero, sino por la dignidad. Papá, ¿puedes perdonarme?, preguntó finalmente, con lágrimas en los ojos que no había visto desde que era niño. Roberto, ya te perdoné hace tiempo. Lo que necesito es que me respetes, y que entiendas que el respeto no se mendiga, se gana. Salí del asilo una semana después, no porque hubiera planeado una fuga dramática, sino porque simplemente presenté los documentos correctos y me fui. Don Esteban me ayudó a empacar mis pocas pertenencias y me hizo prometerle que lo visitaría. Alberto, me dijo mientras esperábamos el taxi, fuiste el mejor compañero de habitación que he tenido. Pero sobre todo, me recordaste que ser viejo no significa ser inútil. Esteban, ser viejo significa tener experiencia. Y la experiencia usada correctamente es poder. Roberto me esperaba en mi casa. Había pasado la semana limpiando, arreglando el jardín y preparando todo para mi regreso. La casa olía a café fresco y a las flores que había plantado en macetas nuevas. Papá, sé que no puedo borrar lo que hice, me dijo mientras me ayudaba con las maletas, pero quiero intentar hacer las cosas bien. Roberto, el pasado es inmutable, pero el futuro es negociable. Le entregué un sobre que había preparado. Estos son los términos de nuestro nuevo arreglo.
Dentro estaba todo detallado. Roberto trabajaría conmigo reestructurando la empresa de consultoría, pero esta vez como socio junior, no como dueño. Viviríamos en la misma casa, pero como adultos que se respetan mutuamente, no como niño y tutor. Las decisiones financieras importantes se tomarían en conjunto, con transparencia total. Y la sociedad anónima que compró mi deuda preguntó. Sigue siendo mía, pero ahora tú sabes que existe. Y cuando demuestres que puedes manejar responsabilidades sin mentir, hablaremos de transferir algunas acciones. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Depende de ti, hijo. Pero te sugiero que empieces por preparar café. Tenemos mucho trabajo que hacer. Los primeros meses fueron difíciles. Roberto tenía que desaprender 30 años de hábitos de manipulación y secretismo. Yo tenía que aprender a confiar nuevamente en alguien que me había traicionado de la manera más íntima posible. Pero lentamente, comenzamos a funcionar como un equipo. Roberto resultó ser más inteligente de lo que había demostrado cuando estaba desesperado. Tenía ideas innovadoras para expandir el negocio de consultoría, y yo tenía la experiencia y los contactos para implementarlas. Papá, me dijo una tarde mientras revisábamos los libros, me di cuenta de algo. Nunca te dije que estaba orgulloso de ti. Roberto, el orgullo es un sentimiento mutuo, pero tiene que ser ganado, no declarado. Tienes razón, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo manejaste toda esta situación. Yo habría colapsado completamente. Hijo, tú no habrías llegado a esta situación porque no habrías traicionado a tu padre. Le sonreí para quitar el veneno de las palabras. Pero me alegra que hayamos encontrado una forma de salir adelante juntos. Patricia intentó regresar 6 meses después, cuando se dio cuenta de que la situación financiera se había estabilizado, pero Roberto, para mi sorpresa, la rechazó. Papá, me explicó después, me di cuenta de que Patricia nunca me amó a mí. Amó la idea de lo que yo podía proveer. Y cuando no pude proveer, se fue. Eso no es amor, es transacción. ¿Y ahora qué quieres hacer? Quiero aprender a estar solo, a ser una persona completa sin necesidad de validación externa. Creo que eso es algo que nunca aprendí. Roberto, esa es la primera conversación realmente adulta que hemos tenido en años. Un año después de salir del asilo, Roberto y yo estábamos sentados en el jardín, disfrutando del atardecer y revisando los estados financieros de la empresa. Habíamos tenido nuestro mejor año en términos de ganancias, pero más importante, habíamos tenido nuestro mejor año en términos de relación. Papá, me dijo Roberto, cerrando la laptop, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Cuándo supiste que ibas a perdonarme? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en la reconstrucción que no había reflexionado sobre el momento exacto en que la venganza se había transformado en redención. Roberto, creo que supe que te iba a perdonar desde el momento en que decidí vengarme. Le respondí después de pensarlo. La venganza real no es destruir a la persona que te lastimó. La venganza real es convertirla en alguien mejor. ¿Y crees que lo logré? ¿Crees que soy mejor persona ahora? Hijo, eres la persona que siempre supe que podía ser. Solo necesitabas recordar que ser bueno no es ser débil. Esa noche, mientras Roberto lavaba los platos de la cena, recibí una llamada de don Esteban. Alberto, ¿cómo está la vida fuera del asilo? Esteban, está bien, complicada pero bien. ¿Y tu hijo? Mi hijo está aprendiendo a ser un hombre, y yo estoy aprendiendo a ser su padre, no su jefe. Eso suena a que tu venganza fue un éxito. No, Esteban, mi venganza fue un fracaso, pero mi amor fue un éxito. 2 años después, Roberto se había convertido en un consultor respetado en su área. Había desarrollado una reputación de honestidad y transparencia que le había traído clientes importantes. Más importante, había desarrollado una relación conmigo basada en respeto mutuo. Papá, me dijo una mañana mientras desayunábamos, quiero proponerte algo. Dime. Quiero que creemos una fundación para ayudar a ancianos que han sido abandonados en asilos, para asegurarles representación legal, para darles recursos para defenderse. La idea me impactó, no solo por su generosidad, sino por lo que representaba. Roberto había aprendido la lección más importante de toda esta experiencia. ¿Cómo piensas financiar algo así? Con mi parte de las ganancias de la empresa, y con las acciones de la sociedad anónima que me prometiste cuando demostrara que podía manejar responsabilidades. Roberto, ¿estás seguro? Eso representa una cantidad significativa de dinero. Papá,
El dinero que obtuve cuando te traicioné nunca me trajo felicidad, pero el dinero que he ganado trabajando honestamente contigo, ese dinero significa algo. Quiero usarlo para algo que tenga significado. ¿Y qué nombre le pondrías a la fundación? Fundación Don Alberto Mendoza, para que todos sepan que los ancianos no son desechables. Por primera vez en años, lloré, no de tristeza, sino de orgullo. Mi hijo había entendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Había aprendido que el respeto no se compra, se gana. Había aprendido que la familia no es una transacción, es una elección diaria. Epílogo, la verdadera victoria. Hoy, 5 años después de que Roberto me llevara a ver una casa más cómoda, estoy sentado en mi escritorio escribiendo esta historia. La Fundación Don Alberto Mendoza ha ayudado a más de 200 ancianos a recuperar su dignidad y sus derechos. Roberto dirige la operación con una pasión que nunca había visto en él. Don Esteban salió del asilo el año pasado, con ayuda de nuestra fundación. Ahora vive en un apartamento pequeño pero digno, y viene a almorzar con nosotros todos los domingos. Alberto, me dijo el domingo pasado, tu venganza resultó ser la mejor cosa que le pasó a tu hijo. Esteban, no fue venganza, fue amor disfrazado de justicia. Roberto nunca se volvió a casar. Dice que está enfocado en aprender a ser una mejor persona antes de intentar ser pareja de alguien, pero ha comenzado a salir con María, una abogada que conoció mientras trabajaba en casos de la fundación. Ella lo respeta por quien es, no por lo que tiene. Papá, me dijo ayer mientras revisábamos los casos nuevos de la fundación, tengo una confesión. Dime. A veces me siento culpable por ser feliz, como si no mereciera esta segunda oportunidad después de lo que te hice. Roberto, la culpa es útil solo cuando te motiva a ser mejor. Después de eso se convierte en un lujo que no puedes permitirte. ¿Un lujo? Sí, porque while te sientes culpable por el pasado, hay ancianos ahí afuera que necesitan tu ayuda hoy. La culpa es egoísta, Roberto. La acción es generosa. Me sonrió con esa sonrisa genuina que había extrañado durante tantos años. Tienes razón, como siempre. No, hijo, como a menudo, pero aprendo de mis errores, y tú has aprendido de los tuyos. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín que Roberto había restaurado, pensé en lo extraño que es el tiempo. Hace 5 años, estaba en un asilo sintiendo que mi vida había terminado. Hoy, me despierto cada día con propósito, con relaciones significativas, con la satisfacción de saber que mi experiencia está siendo utilizada para algo bueno. La venganza que había planeado era simple, destruir a Roberto financieramente, hacerlo sufrir como yo había sufrido. Pero la venganza que realmente ejecuté fue más compleja y más poderosa. Lo transformé en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. No fue fácil. Hubo días en que quería mandarlo al diablo, días en que su arrepentimiento parecía superficial, días en que pensaba que sería más fácil simplemente cortar todos los lazos. Pero el amor verdadero no busca el camino fácil. El amor verdadero busca el camino que funciona. Roberto me trae café cada mañana, antes de ir a la oficina. No porque sea su obligación, sino porque es su elección. Me cuenta sobre sus casos, sus preocupaciones, sus esperanzas. Pide mi consejo no porque lo necesite, sino porque valora mi perspectiva. Papá, me dijo esta mañana, ¿sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo? Dime. Que finalmente siento que te conozco. No como el papá que me daba dinero cuando lo necesitaba, o el papá que resolvía mis problemas. Te conozco como persona, como Alberto, no solo como papá. Roberto, eso es lo más bonito que me has dicho en años. Es lo más bonito que he sentido en años. La semana pasada, recibimos una llamada de una señora de 74 años, cuyo hijo había vaciado sus cuentas bancarias y la había internado en un asilo público. Roberto tomó el caso personalmente, y pude ver en sus ojos esa indignación que había sentido cuando me pasó a mí. Papá, me dijo después de la llamada, no puedo creer que hay gente que hace esto. ¿Cómo pueden tratar así a sus padres? Roberto, hace 5 años tú me hiciste exactamente lo mismo. Se quedó callado por un momento, y luego asintió. Tienes razón. Supongo que es fácil olvidar de dónde venimos cuando estamos cómodos donde estamos. Hijo, la diferencia es que tú aprendiste, y ahora puedes usar esa experiencia para ayudar a otros. ¿Crees que ella va a poder perdonar a su hijo como tú me perdonaste a mí? Roberto, el perdón no es algo que se otorga, es algo que se construye.
día a día con acciones consistentes. Tú no me pediste perdón una vez y ya está. Me pides perdón cada día con la forma en que me tratas. Y funciona. Realmente me has perdonado. Hijo, te he perdonado tanto que a veces olvido que hubo algo que perdonar. Anoche, Roberto y yo fuimos a visitar a don Esteban. Llevamos cena y jugamos cartas hasta tarde. Mientras Roberto lavaba los platos, Esteban me llevó aparte. Alberto, me dijo, ¿alguna vez te arrepientes de no haber seguido adelante con tu venganza original? Esteban, esta fue mi venganza original, solo que era más inteligente de lo que yo mismo sabía. ¿Qué quieres decir? Quería que Roberto sufriera las consecuencias de sus acciones. Y las sufrió. Perdió a su esposa, perdió su estabilidad financiera, perdió su arrogancia. Pero también quería que aprendiera a ser mejor persona, y eso también lo logré. ¿Y tú? ¿Qué ganaste? Gané a mi hijo de vuelta, pero no al hijo que había perdido. Gané a un hijo mejor. Don Esteban me miró con esa sabiduría que solo viene con los años. Alberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre venganza y justicia? Dime. La venganza busca que el otro sufra. La justicia busca que el otro aprenda. Tú elegiste justicia, aunque la disfrazaste de venganza. Esteban, creo que tienes razón. Pero la decisión de elegir justicia sobre venganza no fue consciente. Fue instintiva. ¿Instintiva? Sí, porque después de 30 años siendo padre, mi instinto no era destruir a mi hijo. Era salvarlo, aunque él no supiera que necesitaba ser salvado. La última enseñanza. Esta mañana, Roberto me trajo una carta. Papá, llegó esto para ti. Era de la señora de 74 años que habíamos ayudado. Su hijo había devuelto el dinero robado, había sacado a su madre del asilo público, y habían comenzado terapia familiar. La carta terminaba con una línea que me hizo sonreír. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para enseñarle a un hijo a ser mejor persona. Roberto, le dije, lee esto. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Papá, ¿te das cuenta de lo que hemos logrado? Sí, hijo. Hemos logrado que nuestra experiencia sirva para algo más grande que nosotros mismos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dime. Que mi peor decisión se convirtió en lo mejor que me pudo haber pasado. Porque me llevó a descubrir quién realmente soy cuando no estoy pretendiendo ser alguien más. Roberto, esa es la lección más importante que puedes aprender. Que los errores no te definen. Lo que haces después de los errores es lo que te define. Papá, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Que estos últimos 5 años han sido los mejores de mi vida. No por el dinero, no por el éxito de la empresa, no por la fundación, sino porque finalmente tengo una relación real contigo. Roberto, para mí también han sido los mejores años, porque finalmente tengo al hijo que siempre supe que podía ser. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, hijo, vivimos. Sin rencores, sin culpas, sin miedos. Vivimos como las personas que hemos decidido ser. Mientras escribo estas últimas líneas, Roberto está en la oficina preparando el caso de un anciano cuyos nietos intentan declararlo incompetente para quedarse con su herencia. María está ayudando con la documentación legal. Don Esteban viene mañana para almorzar y para contarnos sobre su nuevo proyecto, dar clases de ajedrez a niños en situación vulnerable. Mi casa ya no huele a soledad. Huele a café fresco, a flores del jardín, a la satisfacción de saber que cada día tiene propósito. Las habitaciones que una vez se sentían demasiado grandes para un hombre solo ahora se sienten como el hogar de una familia que se eligió a sí misma. Roberto me había dicho vamos a ver una casa más cómoda cuando me llevó al asilo. No mentía, me llevó a ver una casa más cómoda, solo que no era la que él pensaba. La casa más cómoda resultó ser la relación que construimos después de que ambos aprendiéramos quiénes éramos realmente. La casa más cómoda fue descubrir que el amor verdadero no se trata de no lastimarse mutuamente, sino de aprender a sanar juntos cuando el daño ya está hecho. Esa fue la mejor decisión de sus vidas, aunque tomó 5 años darse cuenta. Y cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber perdonado tan fácilmente a Roberto, les digo que no perdoné fácilmente, perdoné inteligentemente, porque entendí que la venganza más poderosa contra alguien que te lastima no es destruirlo, sino convertirlo en alguien incapaz de lastimarte de nuevo. Roberto nunca me va a traicionar otra vez, no porque le tenga miedo a las consecuencias, sino porque se ha convertido en alguien incapaz de traicionar. Esa es la venganza más completa que existe,
transformar a tu enemigo en tu aliado, no por miedo, sino por amor. Y cuando me vaya de este mundo, me iré sabiendo que dejé algo más valioso que dinero o propiedades. Dejé a un hijo que sabe cómo ser un buen hombre y a una fundación que seguirá protegiendo a otros ancianos de sufrir lo que yo sufrí. Esa es la verdadera venganza. Asegurarme de que nunca le vuelva a pasar a nadie más. Al final, la venganza más dulce no es la que destruye a quien te lastimó, sino la que lo transforma en alguien capaz de amar mejor, porque solo cuando entiendes que el amor es más poderoso que el odio, puedes crear un legado que trascienda tu propia vida. Alberto Mendoza, fundador de la Fundación Don Alberto Mendoza,